Hoy les vamos a hablar de huellas dactilares. Son diversiformes porque no hay dos iguales, perennes porque se forman en nuestra vida intrauterina e inmutables porque no cambian genéticamente. La dactiloscopia cumple 132 años. El método de la huella dactilar es el método más eficaz para identificar a una persona y resolver cualquier tipo de crímenes. Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Interesante tema, aquí lo vemos, la huella del crimen. Y para hablarnos precisamente de la técnica de la dactiloscopia, qué mejor que una persona que lo usa casi a diario para detectar precisamente o resolver o ayudar a resolver casos policiales. Está con nosotros Isauro Rodríguez, que es inspector especialista de la Policía Nacional, de la Policía Científica. Buenas tardes, Isauro. Hola, buenas tardes. Antes de hacerte cualquier pregunta, quiero que te fijes en el pantallón. Vamos a poner una frase. Su autor es Edmund Locard. Vamos a decir que es el padre, Isauro, de la criminología, que dice: siempre que alguien entra o sale de la escena de un crimen, deja o se lleva algo físico de dicha escena. ¿Es así? Siempre. Ellos van a intentar ocultarlo y nuestra labor es buscarlo. No va a ser evidente, no va a estar ahí a la vista de todo el mundo, pero se puede encontrar. Siempre dejamos algo y nos llevamos algo de la escena que también nos puede localizar allí. Y la labor de Isauro, Silvia y su equipo es precisamente, lo hablamos el otro día, Isauro, que nos conocimos ya antes, luego veremos un vídeo del lugar donde trabajáis, no es precisamente señalar al malo, vamos a decirlo así, sino decir que esa persona estuvo allí. Claro, o sea, nosotros somos un pequeño eslabón de una cadena de trabajo muy grande, que empieza con nuestros compañeros de seguridad ciudadana en el hecho, la búsqueda de esa huella y el ponerle nombre a esa huella. Nosotros le ponemos nombre a esa huella, pero fijarla en la escena va a llevar una investigación posterior que realizan nuestros compañeros de policía judicial, que determinarán por qué estaba esa huella allí, por qué estuvo esa persona y en qué momento pudo estar allí. Y yo solo la fijo en el momento de la escena. No en el momento, miento, en el lugar. En el lugar. Hay mucha leyenda urbana en torno a las huellas dactilares. Hay, bueno, no leyendas urbanas. Al final es una técnica que se lleva usando 2 siglos para identificar gente. Y la persona que quiere cometer un delito, al final lo que quiere es ocultarlo, ¿no? No sé lo que tiene el ser humano dentro, pero si todos supiéramos que no íbamos a ser pillados en infragantis o que íbamos a poder salir impunes de algún hecho, quizá cometeríamos más cosas. El malo, cuando quiere cometerlo, una de las cosas que intenta evitar es que le pillen. Va a intentar, como sabe que las huellas es algo evidente, que no va a poder ocultar, que si están allí y las revelamos, le vamos a decir, y no va a poder decir que no estuvo nunca allí, intenta ocultarlo. Hay gente que se las ha mutilado, gente que les ha intentado cambiar. Tenemos, que lo comentábamos antes, el caso del solitario. El caso del solitario, que siempre llevaba esparadrapo en todos sus dedos porque sabía que tenía que moverse allí, no puede ocultar las manos. Hay delitos que cometen en vivo que no pueden llevar guantes, no pueden ocultarlo porque si no llamaría la atención de la gente y podrían frustrar el hecho delictivo. Entonces, todo el mundo intenta buscar una técnica que le lleve a cometer el delito sin ser visto. Vamos. Curiosidades, Silvia y Isauro, de lo que estamos hablando, de las huellas dactilares. Vamos a ponerlo de nuevo en pantalla. Yo he sacado 4, algunas ya las ha nombrado Isauro. He puesto entre interrogantes, ¿no hay 2 iguales? Podría haber 2 iguales, pero la probabilidad es de 1 entre 64 millones, o sea que es complicado. Luego, dependen de lo que en el feto tocamos dentro del vientre de nuestra madre. De hecho, las huellas dactilares, Isauro me lo decía antes de entrar al plató, se forman o se gestan a los 6 meses. Pero se van formando, vamos a decirlo así, dentro del intrauterino que decía antes Silvia. Se regeneran, sí. Si tú te arrancas la huella dactilar de los dedos para cometer un delito, luego... corrígeme si me equivoco, se van regenerando y se pueden hacer sin una huella dactilar. Es muy difícil y es una enfermedad o algo que se denomina adermatoglifia. Son 4 cosas que hemos nombrado de la huella dactilar. Hay muchísimas más, Isauro. No vamos a entrar en la técnica porque sería muy complejo. Hay diferentes huellas dactilares, pero sí que es cierto que podemos decir que cada una es un mundo. Cada una es distinta, o sea, hay unas morfologías que se repiten, digamos, como patrones, pero nosotros lo que buscamos a la hora de identificar a una persona es un punto característico. O sea, dentro de una morfología que sería lo que nos podemos ver todos en los pulpejos, cuando nos miramos las manos todos vemos un dibujito, vemos movimientos circulares, vemos triangulitos, vemos muchas cosas, que eso ha servido a lo largo de los siglos, cuando no existía la tecnología, no existía la informática, nos permitía hacer una clasificación por morfologías, ¿no? Que era, al final, la dactiloscopia permite identificar a una persona, pero pensar vosotros que la base de datos que se te generó
a partir de 1907, que Olóriz en España fue el que lo testó para la policía, necesitaba una manera luego de buscar, de poder encontrar el delincuente. Porque yo te puedo coger la huella, puedo revelar una huella en un hecho delictivo, pero ¿cómo le pongo nombre y apellidos? Hay que ponerle cara. Tengo 1 millón de huellas. ¿Cómo realizo esa búsqueda? ¿Voy una a una, 1 millón? Hay que agilizarlo de alguna manera. Entonces, cuando esto viene de muy antiguo, de la dactiloscopia, de Henry, de Vucetich, de Galton. Bueno, Olóriz, a partir de Vucetich, generó un patrón de búsqueda, digamos, una manera de clasificar las huellas que le permitía, con fórmulas y subfórmulas, poder luego hacer búsquedas más concretas. Vale. A partir de ahí, nosotros lo que buscamos con la tecnología no es ese patrón. Ese patrón nos permite, pues, agrupar unas poquitas, ¿no? Pues del millón que tenemos vamos a buscar solo en estas 45.000. Pero ahora yo necesito puntos característicos que me lo individualicen, que hagan que esa persona sea única. Y esos puntos son ya cositas que aquí no habéis hablado, pero cada una de las formas que tiene una huella tiene un nombre para nosotros. Un punto, una abrupta, una cresta, una bifurcación. Hay diversas maneras. Eso es lo que no se repite nunca. Nosotros, por jurisprudencia en España, buscamos 12 puntos. Pero como te comentaba ayer cuando nos conocimos, no es solo los 12 puntos lo que tenemos que buscar, sino que realmente no haya ninguna disconformidad. O sea, no es encontrar, mira, todo esto se parece, sino que si hay algo que no se parece, aunque tuviéramos una parte bastante abundante de puntos característicos que fueran similares... Ya no sirve. No sirve. No, Claro. No puede haber nada que sea distinto. Esos puntos característicos son los que podíamos haber añadido aquí, para que la gente conociera cómo son. Isauro se encuentra, Silvia, a diario, y su equipo de investigación en la Policía Nacional, todo tipo de huellas. A mí me explicaban que las huellas puras, perfectas, rara vez son las del malo, vamos a decirlo así. Vamos a ver huellas que se han encontrado en casos reales en Zaragoza. Esta es una de ellas. Sucedió en 2022, el 23 de junio, no sé si recordáis a una persona que vino desde Barcelona y acuchilló a su cuñado. Eso es. Aquí hay restos de sangre. En este tipo de huellas, Isauro, muchas veces se dejan impregnadas a través de un líquido. Las huellas las dejamos marcadas por el sudor de los dedos, de la palma de la mano. En este caso, si hay sangre de por medio, también se puede dejar marcada en algún lugar, ¿no? Al final lo que necesitas es que el relieve epidérmico de la mano, o sea, las crestas estas que nos vemos todos, estén impregnadas de algo. Cuando están impregnadas de nuestro propio sudor, nosotros somos los encargados en la inspección ocular de revelarlos, de hacerlas, las llamamos latentes, ¿no? Porque están ahí pero no las vemos, tenemos que hacerlas visibles de alguna manera. Ahí es donde entra nuestra labor, con los reactivos físicos o químicos que tenemos, intentar revelarlas. En este caso, que es por adicción, él se ha manchado la mano, entonces ya no necesitamos ni que ese sudor ni utilizar ningún reactivo. Simplemente con esa mancha de la mano que tiene, se Ya deja la ahí. tenéis. Esta técnica ya para identificar la técnica de manchar la mano con las crestas se utilizaba en China en el año 300 después de Cristo. No estamos hablando de anteayer. No. Y otro caso, de anteayer, este sí, Silvia, del pasado mes de agosto. Es otra huella apenas imperceptible en el caso que la policía denominó de las mimosas, unas mujeres que al final fueron detenidas, alguna de ellas cuando ya salía de Zaragoza en la estación de Delicias, que se dedicaban a estafar sobre todo a personas mayores. Isauro nos contaba también otro caso reciente, en la Avenida Madrid, un robo, un atraco. ¿Te acuerdas, Isauro, de una Sí, persona no compro oro. que, claro, agredes a la persona que está, el dueño de la joyería, te llevas lo que hay dentro de la joyería, pero esta persona dejó una huella. ¿Y cómo lo dejó? Pues en el fragor de la batalla, porque ahí hubo una lucha, pues se defendió el propietario del compraoros, una de las vitrinas que quedaba cerca de ellos le estorbaba por lo que fuera y la movió un poquito para poder moverse. Y en ese momento él no fue consciente de que estaba dejando sus huellas allí, porque él creía que no, todo lo que había tocado se lo había llevado. Siempre Locar lo dijo. Al Resulta final, curioso, ¿no?, que sabiendo que si dejan la huella pueden ser reconocidos, se puede llegar hasta ellos, todavía se siga dejando la huella. ellos intentan que no, pero es que el fallo existe. No somos perfectos. Incluso el crimen que está premeditado, al final hablábamos de gente que utiliza huellas, guantes. Dentro de los guantes se pueden dejar huellas. El guante, al final, también es como si fuera una fina piel. ¿Sabes? Látex es finito. Nosotros en la piel tenemos un relieve. Si uno presiona fuerte con un guante, también deja huella. Se ve, y además que se ve perceptiblemente. Los compañeros de inspecciones oculares saben determinar perfectamente cuando una huella es de un guante, cuando no, y cuando puede ser identificable o no. O sea, la pericia y la experiencia de los compañeros de inspecciones oculares, que son nuestros ojos y los ojos de un juez de cara a un juicio posterior,
es lo más importante que tenemos. Sin ellos no seríamos nada, son el primer eslabón. ¿Huella dactilar, Isauro, o ADN, hablando de tiempos más modernos? Claro, ¿Todo ayuda? Yo veo aquí una cantidad de profesionales increíble, ¿no? En el mundo del AMPA también existe. Todo evoluciona. El delito evoluciona, los delincuentes evolucionan. Yo puedo ir a un juicio e identificar a una persona y decirle, tú estabas allí porque esa huella la recogió un compañero mío, yo la cotejé y vi que era tuya. Ese hombre no va a volver a cometer un delito en el que pueda dejar una huella. O por lo menos lo va a evitar. La huella sigue estando hoy presente en el delito ocasional, en el delincuente que va por la calle y de repente ve algo y lo tiene que hacer, o en el pasional, ¿no? La mayoría de los homicidios, tristemente, que tenemos en España, que son pasionales, pues no están premeditados y la huella te va a fijar el escenario. Hoy en día es verdad que en los delitos más profesionalizados, ¿no? Lo que le preocupa más a la gente, ¿no? Su vivienda, sus joyas, sus propiedades. Vivimos en un mundo globalizado en el que la gente se mueve mucho y vienen bandas organizadas, son profesionales del delito. Ahí ya nos tenemos que mover con el ADN, porque el ADN sí que está en todos los sitios. Entonces, las técnicas cada día van depurándose un poquito más, son más rápidas, son más ágiles, son más baratas, que es una cosa que comentaba. Una de las cosas que tiene al final la economía es que a nosotros nos gustaría investigar absolutamente todo y mirar todos los vestigios, indicios y convertir en prueba todo aquello que estuviera en una escena de un crimen, pero vivimos en un mundo que es finito, ¿no? No tenemos recursos todos los que quisiéramos, Ojalá. ni económicos, ni tiempo, entonces tenemos que ir valorando. Pero bueno, el ADN es el futuro, está claro, está aquí. Es rápido y también es individualizante. Todo vale, Isauro. Silvia, yo antes lo he dicho, conocí a Isauro ayer, lo conocí en su lugar de trabajo, a él y a otros compañeros. Nos abrió las puertas de la unidad de policía científica, una parte de esa unidad, el trabajo que hacen con la huella dactilar. Vean. Este inspector que acabamos de conocer nos abre las puertas de su oficina en la Jefatura Superior de Policía Nacional. Aquí les llegan las huellas que encuentran sus compañeros en la escena del crimen. Ellos se van a dedicar a recoger allí todas las pruebas, bueno, pruebas no, vestigios, porque no se convierten en pruebas hasta el final del procedimiento judicial, para poder ser estudiadas después. Para que sean fiables de cara a un juicio tienen que tener 12 puntos coincidentes. Una sola discordancia hace que la huella no coincida. En España existe una base de datos que es la del DNI. Todo el mundo se pregunta siempre si la utilizamos. No, no la utilizamos, lo tenemos prohibido. No se utiliza para buscar delincuentes. La base de datos que utilizamos es la que genera la propia policía con las detenciones de las personas. Son las únicas huellas en las que podemos trabajar. Del trabajo de estos policías han salido luego pruebas vitales para la condena de asesinos y ladrones. El programa de por sí, por mucha inteligencia artificial que pueda existir hoy en día, necesita o requiere de una persona que de verdad le diga que esa huella es esa huella. Entonces este programa funciona con un algoritmo en el que busca puntos característicos. Esto hasta el año 2001 se hacía de manera manual. Estas lupitas tan maravillosas se dejaban los ojos para poder ir contando cresta a cresta y punto a punto para identificar a una persona, porque esto tiene que ser irrefutable. No puede haber una discordancia, que es un principio de la dactiloscopia y de la identificación dactilar. Ellos sitúan a la persona en el lugar de los hechos. Son otros los que ya deciden su grado de implicación, por ejemplo, en un crimen. Nuestro invitado es policía y criminólogo. Buscamos ahora otra opinión de la importancia de la dactiloscopia. Saludamos a otra criminóloga, Marina Salas, es la directora del grado de Criminología de la Universidad San Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Hay mucho interés. La verdad es que es importante, sí. Hay mucho interés precisamente por la dactiloscopia. Lo hay, lo hay. Los estudiantes lo tienen, lo tenemos todos los criminólogos y la verdad es que, tal y como ha dicho el experto, porque nadie mejor que los policías y guardias civiles, las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la labor que hacen, lo ha explicado perfectamente la importancia que tiene y la importancia que le dábamos todos los criminólogos también. Marina, buenas tardes. Por lo que nos comentaba Isauro, da la sensación que en una escena del crimen lo primero que va a buscar un investigador es una huella, ¿no? Sí, es lo que parece. Evidentemente hay muchos más vestigios y todos se procesan.
pero indudablemente las huellas son, como se ha hablado ya, de un carácter permanente, están siempre ahí. Y aunque sí que es verdad que los delincuentes profesionales y el delincuente habitual tiene ese conocimiento, sí que es verdad que muchas veces si son un poco descuidados en su manera de actuar, hay veces que lo dejan, o si se ven que tienen que acelerar, como comentaba con el tema de la joyería, a veces se descuidan un poco y si no llevan otro tipo de protección en los dedos, suelen dejarla. Entonces, evidentemente sí, es uno de los vestigios que siempre se va a buscar. Marina, estábamos escuchando a Isauro, hablábamos de cosas que, claro, desde fuera al menos parecen bastante complejas. ¿Cuánto cuesta hacerse con todos estos conocimientos? ¿Cuánto tiempo hay que estudiar esto? Bueno, pues la carrera de criminología son 4 años. La tenemos en la Universidad San Jorge, en un modelo presencial aquí en Aragón. Ha sido pionera la Universidad San Jorge en la implantación de manera presencial de estos estudios. Y la verdad es que realiza también una aportación social, en el sentido de que van a salir nuevas generaciones de criminólogos nacidos en Aragón, aragoneses, y de otros que vengan de otras comunidades autónomas, por supuesto. Pero sí que es importante, y además a mí me parece también, pues en relación con lo que hablaba antes el experto de la Policía Nacional, con lo de Olóriz, porque si bien además es verdad que Federico Olóriz, era inspector técnico del Servicio de Investigación Judicial, él era catedrático de anatomía. Entonces, él, como bien se ha explicado, es el que Bucetich, que fue el que hizo la adaptación del sistema de Galton, porque con todo lo del inglés costaba un poco a los latinoamericanos y españoles, pues ya digamos que Olóriz fue el que ya hizo un sistema propio, y además a nivel académico, en relación con la academia, lo presentó este sistema que desarrolló casualmente en Zaragoza, en 1908, en el Congreso de Ciencias Médicas. Evidentemente, en su trabajo y con la policía lo habían ido implantando en 1903. Entonces, es todo un honor el poder estar impartiendo el grado de criminología en el lugar en el que, de una manera académica, se presentó el sistema. Marina, pues muchísimas gracias por ponernos al día de todos estos datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, Gracias, perdón. Marina, da la sensación, Silvia y Isauro, que el mundo de la dactiloscopia es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Nosotros hemos dado aquí pues información, vamos a decirlo, superficial, para que la gente nos pueda entender. Pero antes de entrar a plató decíamos, no vamos a hablar de cosas técnicas, ¿no? Como estaba comentando esta profesora, porque el mundo, insisto, de la huella dactilar es muy amplio. Los conocimientos de dactiloscopia son, como bien os comentaba antes, aparte de las morfologías, son interesantes, son curiosos. O sea, al final, el verte, cuando uno ve la imagen digital de su huella, porque a todo el mundo le da por verlo, es una cosa que vemos mucho con los niños, cuando hacemos algún tipo de actuación con niños, cuando revelan ellos sus propias huellas dactilares en un papel en blanco, donde no había nada, y al pasar un reactivo físico de repente salen allí y ves un dibujo que tiene una forma curiosa, ¿no? Y que es distinto y que siempre repite un patrón y que ves que tiene unas horquitas. Es verdad que ahora se ha perdido esa necesidad de conocer la dactiloscopia a fondo, porque las tecnologías hoy en día nos ayudan mucho. El programa, el SITE que tenemos, o el ABIS, que hemos cambiado el nombre recientemente en la Policía Nacional, nos permite no tener esos conocimientos. Solo necesitamos conocer el hardware y el software, trabajarlo y buscar esos puntos característicos que individualizan una huella. Pero la dactiloscopia, al final, es una parte de la ciencia de la antropometría que te ayuda a buscar eso, los movimientos de la piel dentro del dedo. Es curioso, te tiene que gustar, ¿eh? Es algo que requiere mucho esfuerzo y mucha visualización, lo que decíamos antes, los ojos. Está claro, está claro. El iris, las huellas, hay muchos vestigios que podemos dejar en un espacio. Hablamos ahora de la parte policial, de la huella dactilar en investigaciones. Pero también se da el uso de la huella dactilar, por ejemplo, cuando alguien va a fichar en la empresa en la que trabaja. Hay que tener cuidado de no incurrir en algún tipo de problema cuando hablamos de la Ley de Protección de Datos. Blanca, nuestra compañera, ha estado con una persona que se dedica a esto, una empresa que vende estos dispositivos de detección de huella dactilar.
Sí, pues para conocer algunos de otros usos que se le puede dar a esa huella digital, nos hemos venido hasta una empresa de Zaragoza que desde aquí desarrolla dispositivos que permiten el fichaje horario a través de la huella digital, pero respetando en todo momento la ley de protección de datos. Estamos con César Augusto Simal, él es el CEO de esta empresa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, hasta ahora los dispositivos guardaban los datos biométricos o huellas digitales en una memoria interna, la cual podía ser utilizada de forma fraudulenta para acceder a los sitios, para hacer otros empleados el control de fichajes, y a través de una norma europea esto ya no es posible porque está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros codificamos los datos biométricos de las personas en una tarjeta a la cual porta la propia persona, el propio usuario, y se combinan con sus huellas digitales. La persona se aproxima al dispositivo lector, pone su huella digital y con su tarjeta codificada da fe de que es la propia persona, pudiendo acceder a la instalación, pudiendo hacer el fichaje y el control horario, sabiendo que seguro es esa persona y no otra la que por ella está intentando acceder o está intentando fichar, que es lo que hasta ahora está ocurriendo. Por tanto, este sistema evita que se pueda falsear ese fichaje horario o que otra persona ajena a las instalaciones, a la empresa, pueda acceder a ella, pero garantiza en todo momento, porque es el empleado el que mantiene esa información biométrica en su poder. Así es. Eso es lo más importante y lo que más seguridad le aporta a este sistema. El que está codificado en una tarjeta única que porta el propio usuario y que se combina con sus datos biométricos, que son de huella digital, para comprobar que esa persona efectivamente quiere acceder o quiere hacer un registro horario, ¿no?, para cumplir con la otra normativa que es cubrir el horario. ¿Qué demanda tienen este tipo de servicios, este tipo de dispositivos? Pues cada vez son más. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que está prohibido el captar estos datos biométricos y muchas empresas deben de actualizarlo. Son muchas las empresas que ya nos están llamando para actualizarlo, pero la gente no conoce esta tecnología. Que puedas codificar los datos biométricos en una tarjeta ajena al dispositivo que porta el propio usuario y combinarla para utilizar y hacer el acceso o el control horario, muchas empresas no lo saben. Y es algo que se debe incorporar de forma inmediata. Es un sistema pionero que se está desarrollando desde Zaragoza. Eso es, se está instalando desde Zaragoza. Combinamos otras tecnologías de otros sitios, pero estamos dando ese sello aragonés para poder llegar a todos los sitios desde Aragón. Pues César Augusto Simal, CEO de esta empresa, gracias por habernos atendido. Como veis, esas huellas digitales tienen un uso social, un uso cotidiano y que además permite garantizar esa privacidad, cumplir con la normativa y con la ley de protección de datos. Gracias, Blanca. y Sauro, hasta donde nos puedas contar aproximadamente qué necesitaría una huella para que pueda ser válida. Hombre, una huella, cuando hablamos de la... A ver, vamos a poner en contexto para la gente de casa sepa lo que es, porque nos encontramos muchas veces cuando vamos a hacer una inspección ocular en una vivienda, que es lo más rutinario y lo más común. La gente cree que podemos sacar huellas para identificar a una persona de cualquier sitio porque han tocado la punta de un tenedor o cualquier cosa. Entonces, vamos a partir de la base que en España, jurisprudencialmente, necesitamos encontrar 12 puntos en la huella digital que hemos encontrado en el lugar de un hecho. Para que haya 12 puntos, claro, ahora mismo, bueno, si pueden ver la imagen, cada uno de los puntitos rojos que lo están viendo desde casa, ¿no? Sí. Vale, cada uno de esos puntitos es una de las cosas que tenemos que buscar, por decirlo así muy coloquialmente. Miren ustedes, para que haya 12, la cantidad de huella que necesita. Entonces, tiene que ser bastante grande. Tiene que ser bastante grande, tiene que tener cierta nitidez y se tiene que poder visualizar con corrección que esa línea termina o no termina, porque vamos a ponernos una de las cosas que me gusta a mí de la policía científica, cuando nuestros compañeros de inspecciones oculares van a reconstruir el hecho, ¿no? Tiene dos funciones, tiene que ir allí, demostrar que ha ocurrido un hecho o que no, porque a veces vamos a demostrar que no ha ocurrido lo que alguien pretende hacernos creer, e identificar a quién ha hecho ese delito. Entonces, uno cuando se posiciona ahí en el lugar de los hechos, tiene que visualizar o intentar imaginarse, pues bueno, ¿qué ha hecho esta persona? ¿Por dónde ha entrado? ¿Qué ha movido? ¿Cómo ha cogido esto? ¿Hacia dónde se ha movido? ¿Cuáles han sido sus movimientos? Intentar ponerse en la piel de esta persona que ha cometido el delito para ver dónde ha podido dejar suficiente resto de una huella dactilar que permita traérnosla a nosotros para poder encontrar esos 12 puntos. Entonces, Esto da para mucho, Isauro, ¿eh? da para mucho. Da para mucho. Más que nada es por las superficies. Algo que es muy pequeño no va a tener suficiente capacidad. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde y por habernos aclarado todos estos términos. Enrique, hablamos luego de un tema bastante diferente. Algo distinto, sí.